Ya vio, porque tiene olfato en esas cosas, ya vio que ahí viene Xóchitl Gálvez. Así es. Y que Xóchitl gana. Xóchitl en una elección limpia gana. Y la va a descarrilar. La va a intentar descarrilar. Por todos los instrumentos que tiene, que son muchos. La va a intentar descarrilar, pero por supuesto, nunca ha aceptado una derrota, ni la va a aceptar. Y no lo van a parar con la ley, porque quienes marcharon en contra del desafuero de López Obrador le confirmaron que a él no le vienen con que la ley es la ley. Él está por encima de la ley. El alma de México está siendo trastocada por criminales, crueles y personas que no respetan absolutamente nada ni a nadie. El gobierno se pasa por el arco del triunfo los dos grandes problemas de este momento, que son el cambio climático y la inteligencia artificial ligada al tema educativo. Adiós, no existimos. ¿Está la democracia en serio peligro? Sí. Y la democracia no es un concepto, no es una abstracción, son realidades. Amigos, bienvenidos al programa de los jóvenes atípicas, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy va a ser un programazo porque tenemos un gran invitado, periodista, analista, pero además un integrante de la familia Atypical, muy querido, Pablo Iriart. Bienvenido. Bienvenido, Pablo. Los aplaudo por invitarme, porque me da mucho gusto estar en esta casa y con ustedes. No, de verdad, todo el público Atypical siempre pregunta por ti y ya en el programa de los jóvenes te habían pedido mucho, así que estamos felices que nos acompañes. Muy bien. Y también estoy feliz de que nos acompañen los otros dos jóvenes Atypical de hoy, Dylan, Lore, bienvenidos. No, hombre, Berito, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con Pablo porque solo lo veía en la tele y estar ahora frente a frente para poder conversar. No, la verdad es que estoy súper emocionado de estar otro sábado acá. Ay, va a ser un gran programa. Seguro que sí. Lore, ya te extrañábamos. No, pues muchas gracias por la invitación y feliz de estar con alguien como Pablo, con el que de verdad leo sus columnas, lo admiro, así que yo estoy emocionada y como niña aquí graduándose con su con la fan número 1. Así que gracias por la invitación. Y Dylan, yo te extrañaba a ti también, amigo, porque no te veía. Perfecto, pues bueno, ya, va a ser un gran programa con toda esta introducción y nada más para pedirles lo que siempre les pido sábado tras sábado, que nos ayuden con esos likes, compartiendo el programa, porque es la manera en la que llega a más gente, a más jóvenes, que además nos hace muchísima falta que intervengan más en la política del país y que pues nos ayudan a crear más contenido y a crecer. Entonces, pues vamos ya con el programa. A ver, me gustaría lanzar la primera pregunta para Pablo. A ver, díganme si estoy mal, pero yo veo como que ya todos los ojos están puestos en el 2024 y de alguna manera es como dar un carpetazo a lo que ha sido el sexenio de López Obrador, pero que creo que no le podemos dar ese beneficio porque nos está dejando el país pues en un problema muy grave, y uno de esos problemas tan graves es la inseguridad. A 5 años de la Cuarta Transformación, ¿tú cómo describirías o cómo calificarías la mal llamada estrategia, porque no sé si ya es una estrategia, de abrazos no balazos? Bueno, nuevamente gracias por estar con ustedes y conversar aquí en el programa. Primero, esto de que todo el mundo está con los ojos en 2024, yo te diría que solamente las personas informadas y que tienen resueltos sus problemas básicos están viendo el 2024 encima. La gran mayoría del país está en el día a día ganándose el pan, sobreviviendo, corriendo de allá para acá para tener un ingreso, para pagar la tarjeta, para pagar el teléfono. Es decir, no estoy tan convencido, quería ver que todo el país esté tan pendiente del 2024, pero sí creo que importa estar viéndolo. Y viéndolo a la luz de cómo nos ha ido, cómo hemos estado en tema de seguridad. Cuando llega un presidente que hizo buena parte de su campaña con la promesa de que se iba a acabar en 6 meses de gobierno, habría un punto de inflexión en las muertes violentas, en los homicidios, se acabaron las masacres desde que yo llegué a la presidencia, etcétera, y que íbamos a ver un franco declive de lo que son los asesinatos y todos estos actos de crueldad que vemos con las matanzas. Bueno, resulta que tenemos el gobierno más violento de la historia.
bueno, el sexenio más violento de la historia, no el gobierno, corrijo, me equivoqué. Pero no teníamos tantos muertos desde la Revolución Mexicana, tantos muertos violentos. Y la revolución fueron, pues, 10 años, y ejércitos contra ejércitos. Y aquí resulta que hemos visto la creación o el fortalecimiento de ejércitos paralelos, los grandes cárteles que se han fortalecido a un nivel de que nunca antes visto, nunca, que pueden desafiar al Estado y lo pueden vencer. En este momento hay 2 grandes cárteles en el país, son los 2 más grandes del mundo también, el cártel Jalisco Nueva Generación, el otro cártel es el de Sinaloa, es el más grande del mundo. Entre los 2 tienen cerca de 45,000 integrantes. Para que se den una idea, la Coca-Cola en el mundo tiene 120,000 empleados. Y los 2 cárteles del crimen mexicanos tienen 45,000 integrantes. De ese tamaño es el problema. Esos cárteles están enfrentados porque disputan territorios, el gobierno es incapaz de contenerlos, de reducirlos, al contrario, ha sido muy benevolente con ellos y con uno de esos 2 cárteles ha tenido actuaciones de franca complicidad y de recíproca ayuda. Bien, ¿qué pasa si el día de mañana esos 2 cárteles llegan a un acuerdo? Derrotan al Estado. El Estado, con todas las Fuerzas Armadas, no tienen la capacidad para derrotar a los cárteles. Peligro. A los cárteles juntos. Entonces sí, tenemos una situación de franco deterioro de la seguridad, donde los cárteles o los grupos criminales pueden forzar a gente a integrarse a sus bandas, como lo hacen con los migrantes, y a los jóvenes también, a la gente joven, pues o las hace cómplices, o los hace víctimas, o de alguna forma les condicionan la vida. Nuestra vida ya está condicionada en parte por la seguridad. Hay zonas del país en que no, pero hay zonas del país en que no puedes salir en la noche, que no puedes caminar tranquilo o que no puedes hacer un trabajo. El zapatero tiene que pagar, el que vende licor tiene que pagar, el que maneja un antro tiene que pagar, o si no, te puede ir mal, hasta, bueno, hemos visto que los queman. Entonces sí, ha habido una actitud de pasividad y de complicidad hacia los grandes grupos criminales que han crecido y han avanzado para desgracia de la población. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Pablo, ¿nos estamos convirtiendo o ya somos un narcoestado? No un narcoestado por completo, no es el estado de los narcos, pero sí tienen mucha influencia y hay regiones del país donde sí hay un estado paralelo, que son los narcoestados o narcorregiones, donde te cobran los impuestos. Ellos te cobran impuestos, además de lo que le tienes que pagar al fisco, se los tiene que dar al señor que va a cobrarte. Y si no, cierro mi negocio, hijo, hija, vete a Estados Unidos, vete de bracero. Entonces, a mí lo que me preocupa en estas cosas, todo esto que ustedes plantean, lo hacen como personas conscientes y preocupadas por el país. Pero la gran mayoría de los jóvenes no se interesa. Les vale sombrilla. Perdón, Vero, no me invitaste a este programa y ahora te aguantas. Ya empiezan las pedradas. A ver, en las manifestaciones que han habido en defensa de la democracia, que es la defensa del INE, de la Corte, en defensa de la democracia, claro, los jóvenes participan muy poco. La gente que va es arriba de 45 años. Y las marchas en defensa del gobierno es también gente mayor o personas que va porque si no la borran de la lista de beneficiarios, etcétera. Algunos van por su propia voluntad, pero no hay jóvenes. ¿Qué onda? ¿Quieren que les sigamos arreglando el país? ¿Ya ven el desmadre que tenemos? No, pero aparte, o sea, uno de los
que me sorprende por qué no hay jóvenes y sobre todo por qué no hay jóvenes preocupados por este tema en específico de la seguridad, es porque, a ver, si tú eres joven, el factor de riesgo más alto que tienes en México es por este tipo de problemas. O sea, es la razón número uno en los jóvenes en el país, aquí en México, por la que mueren. Y yo te quería preguntar, tú hablabas de esta actitud pasiva y de complicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿de dónde crees que nace? O sea, ¿qué fue el detonante para que la actitud pasiva fuera la que dictara el comportamiento de la Cuarta Transformación respecto a la seguridad? Sí. ¿Desde el principio estuvo planteada así? Con mucho gusto te contesto la pregunta, Vero, cuando me contesten la que yo les hice. ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque, a ver, creo que un poco tiene que ver que a lo mejor nosotros que vivimos como en un mundo chilango, muy de la metrópoli, quienes viven en el Estado de México, en la ciudad, pero no nos damos cuenta de lo que sucede en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que hay un alto nivel de violencia y en donde yo platicaba con una amiga que justamente vive en Guerrero, muy cerca de Chilpancingo, y me decía, es que los jóvenes no tienen de otra más que están en los plantillos de marihuana ilegales, por cierto, ¿no? Porque si el crimen organizado, si no los mata o mata a su familia, porque el gobierno no está para defenderlos. Entonces, a ver, es o arriesgas tu vida sirviéndole al narcotráfico o te van a matar sí o sí, claro, si no le sirves al crimen organizado, porque no hay un gobierno que te defienda. Y entonces, pues evidentemente tú por salvar tu vida le sirves al crimen organizado. Si ustedes no votan, va a haber otros iguales, ¿eh? Si los jóvenes no votan, va a haber nuevos gobiernos que los vamos a elegir los viejos, los mayores, y que no vamos a tener soluciones porque no la hemos tenido en muchos años. A ver, ¿dónde están los jóvenes? Los adultos son los que... Y los viejos que no los... A ver, ¿y por qué no participan? A los jóvenes nos están matando, eso es lo que está pasando. Sí. Los jóvenes, ¿dónde están? Muertos. De un lado o de otro, porque del color que sea. La principal causa de homicidio en nuestro país, el principal rango de homicidio de nuestro país es en jóvenes de 15 a 44 años. Es la principal causa de muerte en nuestro país por violencia. Mujeres desaparecidas. ¿Cuál es la cifra de desaparecidos que llevamos? O sea, es impresionante. Y te lo complemento con uno de Estados Unidos. La mayor razón, la causa de mortalidad en México de personas de 15 a 45 años es el homicidio. Así es. En Estados Unidos, la mayor causa de mortalidad de personas de 15 a 45 años... El fentanilo. Es el exceso de drogas, fundamentalmente el fentanilo. ¿Y por qué no están participando? Tú decías, es que la violencia aquí en algunos lados... No. Lo que hay aquí en el fondo es una lucha, la lucha política de la que Vero hablaba al inicio del programa, es ¿queremos democracia o no queremos democracia? Claro. Puede haber salidas hacia un lado, que es hacia la que nos lleva el gobierno, gobiernos autoritarios, dictatoriales, estilo Venezuela, estilo Nicaragua. O del otro lado, estilo Bukele en El Salvador. Bukele es un gobernante de derecha, es el que tiene la mayor aceptación en el mundo. En el mundo, 90% de aceptación en su país. ¿Qué ha pasado con todos los jóvenes son delincuentes en potencia? Joven y pobre, va para adentro, va para la cárcel. Ha bajado, pero ha tenido 4 o 5 meses de criminalidad cero. Sí, los encierras. Me decía un amigo mayor, me decía, oye, mira, a lo mejor en México va a tener que pasar lo mismo, no importa que paguen justos por pecadores. Muchacho, que agarres estos que traen tatuajes, tatús y pierce y medio rapados, para adentro, justos por pecadores, pero vas a bajar la mortalidad. Y yo le dije, oye, ¿y si entre esos jóvenes está tu nieto, claro, maestro? Y él me dijo, ¿y si entre las víctimas está tu nieto o tu hijo? Entonces nos está llevando la inacción del gobierno que ustedes comentaban a decisiones trascendentales, claro, a decisiones de vida en la que las personas más afectadas, los jóvenes, no están participando y nos están dejando todo el paquete
a quienes nos equivocamos una y Ahora, otra vez. también creo que hay matices en la democracia, lamentablemente, en nuestro país, porque hay quienes podemos ejercer nuestra democracia libremente. Podemos votar por quien queramos, pero en otros estados, como en Tamaulipas, la democracia se ejerce a punta de pistola. O sea, a ver, no debemos de dejar de lado la realidad que se vive. En Tamaulipas, hace unos meses cuando estaban las elecciones en ese estado, estaba muy fuerte el tema de la mano del crimen organizado en las elecciones de Tamaulipas. Bueno, en Entonces, 2021. ¿tú cómo puedes ejercer la democracia como ciudadano si el crimen organizado te trae a punta de pistola y que a fuerza quiere que votes por el partido que está hoy en el poder? Entonces, creo que de alguna manera sí necesitamos exigirle a los gobiernos estatales y al gobierno federal que protejan de entrada las urnas, que protejan a la ciudadanía del crimen organizado. Yo la verdad es que lo veo muy complicado, aunque no significa que por eso los mexicanos no salgan a votar, ¿no? Por el miedo del crimen organizado. Pero no hay que perder de vista que hoy hay, desde mi punto de vista, sí hay un narcoestado, porque Morena ha pactado con el crimen organizado. Yo creo que también, o sea, vemos dos factores ocurriendo simultáneamente. Toda esta violencia que cuentas y que, por ejemplo, la podemos recordar en el 2021, o sea, Sinaloa, Sí. en Michoacán, y AMLO todavía sale a decir, no, se portaron bien, felicidades. O sea, casi parece aplaudir este tipo de actos. Pero también coincido perfectamente con Pablo, que es un tema de verdad que a mí me cuesta mucho trabajo entender, que sí hay una apatía, y hay que decirlo así, muy grande, sobre todo entre los jóvenes de 18 a 30 años. O sea, eso sí hay que reconocerlo, Sí. porque Es el 30% del electorado. Van a Creo decidir que la próxima elección. no Van a reconocemos- decidir su presente y no reconocemos el poder que tenemos. O sea, si nosotros fuéramos una fuerza de voto activa, pues seríamos un público demasiado convincente o demasiado necesario para cualquier político que se tendría que acercar, voltear y al menos, ya sea de buen corazón o con fines simplemente electoreros, pero voltear a ver y ver qué es lo que queremos, ¿no? Y creo que la apatía que tenemos no nos da esa fuerza que realmente podríamos tener. Pero quisiera regresarme a un tema muy importante que tú mencionaste ahorita. México, a ver, AMLO en el 2018 decía, la mejor política exterior es una política interior, ¿no? Sí. Resulta que su política interior ha sido un desastre en materia de seguridad, estamos hablando ahorita, y por eso vemos estas cifras de las que mencionaba Pablo, de el factor número 1 de riesgo o de muertes en jóvenes en Estados Unidos es la droga. Entonces ya es un problema que era de tu política interior que se está haciendo de tu política exterior. ¿Tú cómo ves que le va a tocar al próximo presidente de México? ¿En qué postura se va a encontrar con Estados Unidos? Un Estados Unidos, ¿cómo va a actuar frente a pues, esta inseguridad que se está saliendo de las manos? sí. Si hay una confluencia de un triunfo de Morena en la elección presidencial y un triunfo de los republicanos en Estados Unidos el próximo año, no tengan duda que va a haber intervenciones armadas de Estados Unidos en México. No una intervención permanente, es muy costosa, pero bombardeos blitz, bombardeos relámpago en algunas zonas del país. Eso les da mucha popularidad a los estadounidenses. Eso no lo pueden hacer con China, no lo pueden hacer con Rusia, porque se arma la guerra mundial. Yo recuerdo, ustedes a lo mejor ni nacían, en la época de un presidente que se llamó Bill Clinton en Estados Unidos. William Clinton, una de sus asistentes, tuvo con él relaciones atrás del sillón de la... Creo que por eso es muy recordado. Creo que por eso lo porque- conocemos. Perdón, Dylan. También porque le ofreció a México una línea de crédito de $50 mil millones para salvarnos del error de diciembre del doctor Ernesto Zedillo. También. Bueno, pero tenía esa cosa y lo acusaron por mentir, una serie de cosas, porque miente el tipo. Dice, no, yo no, y resulta que sí. Bueno, cada vez que subía la marea y que bajaba su popularidad, bombardeaba Irak. No metía tropas como lo hizo Bush, hijo, sino que un bombardeo y otro bombardeo con aviones. Lo mismo van a hacer los republicanos en México, exactamente lo mismo. Y si son los demócratas los que ganan, es tan grande el problema, han crecido tanto los cárteles, es tan enorme el descontrol y la pérdida de capacidad de inteligencia del Estado mexicano para infiltrar y tener el control de esos grupos y poder
reducirlos, como sí había ocurrido en gobiernos anteriores, y volvieron a crecer de una manera muy fuerte, pues los demócratas van a tener que pactar con México la incursión de agentes de la DEA armados y de Fuerzas Armadas estadounidenses con México pactados. No nos vamos a escapar de ver aquí agentes armados de los Estados Unidos, gane uno, gane otro. Los republicanos a bombardear sin permiso y los otros por acuerdos. ¿No crees que sea solo propaganda de campaña? Que sea el discurso que tienen que vender lo de la intervención en México, por el tema de, o sea, sí, que estén utilizando eso, pero que realmente no suceda. ¿Tú sí lo ves cercano sí de que pueda suceder una intervención? Sí, no, claro que sucede, claro que va a suceder. El presidente Donald Trump, que es el anterior a Biden, planteó 2 veces en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos, en la Casa Blanca, vamos a bombardear México en los términos en que lo estamos comentando. Vamos a bombardear Manzanillo y vamos a bombardear parte de Lázaro Cárdenas y los laboratorios en Sinaloa. Y le dijeron, oiga, no, presidente, usted no puede bombardear a su principal socio comercial, espérese. Esa paciencia ya se agotó. O sea, ¿crees que es inminente? Déjame terminar con Lore. Esa paciencia ya se agotó. Y se agotó en gran parte del electorado de Estados Unidos. Olvídate de las armas y todo eso, que México tiene razón en su reclamo. Pero le van a exigir una acción drástica para frenar ese problema de salud, de mortandad, de salud que se está dando en Estados Unidos, que es el exceso de drogas que pasan como si fueran artesanías. Perdón. No, Pablo, justo, digo, a mí me preocupa lo que dices, ¿no? Como mexicano da miedo que eso suceda, que creo que las Fuerzas Armadas de alguna manera pues necesitan refuerzos, pero desde mi punto de vista la solución no es que Estados Unidos intervenga. O sea, más bien creo que el gobierno federal se tiene que armar los pantalones suficientes para enfrentar el crimen organizado. Pero más allá de si sucede o no sucede, platicabas hace un rato de cuántos elementos conforman el crimen organizado, ¿no? Pero si sumamos a los militares, a la Marina, a la Guardia Nacional, son más de 300,000 elementos. O sea, ¿no crees que aún con el cambio de gobierno, sea de la oposición o de Morena, que ojalá y Dios no lo quiera que eso suceda, pero aún así, estos elementos no podrían hacerle frente con una buena estrategia de seguridad al crimen organizado? ¿O ya no ves otra alternativa? No, tienes toda la razón, Dylan, en el que no es ninguna solución el bombardeo. Yo lo hablaba en términos de propaganda y satisfacer los requerimientos del electorado de los Estados Unidos. Estamos haciendo algo, bombardeamos parte del puerto de Manzanillo. Bueno, pero en cuanto a tu pregunta del número de efectivos, sí, depende quién gane las elecciones. Si continúa Morena y con su estrategia de permisividad y de complicidad en algunas regiones del país, como tú bien lo señalaste, yo te agregaría Sinaloa, Baja California Sur, el Pacífico. Sí. El cártel de Sinaloa tiene desde la garita del Suichate hasta la garita de San Isidro en el norte. O sea, no hay pierde del control que tiene el cártel más grande del mundo. El cártel más grande del mundo te domina eso y te domina lo electoral que tú has estado señalando desde el inicio del programa. Toda la razón. Pero el ejército, la marina, están sujetos a ciertos códigos de guerra. Tú sabes que ahora en un combate narcos-marina o ejército, el ejército no puede usar un armamento de mayor poder que el del agresor. Tienen restricciones, además de esas, que son disciplinarias, restricciones presupuestales. El narco y sus pandillas y sus sicarios no tienen restricciones para darle 40 balazos en la cabeza a alguien si es necesario y luego pisarlo y subirlo a redes, y tampoco tienen restricciones presupuestales para comprar armas prohibidas internacionalmente. En Michoacán y en parte de Jalisco hay minas antipersonales en territorios de la familia Michoacán y de otro cártel. Minas están prohibidas en el mundo y, o sea, un ejército como el nuestro o como de cualquier país civilizado, tiene restricciones. El narco no. Y si tienen a un comandante supremo que les manda abrazos, les manda mensajes, les va a comer tacos con ellos, les abre caminos y los defiende en Estados Unidos, aunque sea verbalmente, pues
esto no va a mejorar, esto va peor y perderemos el país. Y a mí me gustaría justo empezar a hablar de eso, o sea, hablamos de la importancia de que Morena no gane las siguientes elecciones. A mí me gustaría retomar una frase de una de tus columnas más recientes, Pablo, que creo que justo puede ayudar a abrir estos ojos apáticos de muchos mexicanos, porque creo que retrata muy bien pues toda la urgencia que hay y lo que nos estamos jugando. ¿Es democracia o no democracia, como lo habíamos mencionado? Me gustaría que ahondaras. A ver, la frase es: los comicios de junio próximo serán la batalla por el alma de la nación. Estamos perdiendo México. O se le rescata o no hay reversa. ¿Podrías ahondar más en esta gran frase y como que te llevó como a lanzar la importancia de esta disyuntiva? Gracias por entender la frase, pero creo que no a todo el mundo le importa. El alma, ¿qué es el alma? El alma que se pellizca. Bueno, yo creo que el alma, como otras personas, aunque seamos ateos, budistas, hinduistas, lo que sea, las personas y los países tienen un alma, que es aquel lugar donde se concentran sus anhelos morales. Eso es el alma de una nación. El alma de México está siendo trastocada por criminales, crueles y personas que no respetan absolutamente nada ni a nadie. México ha sido siempre, a pesar de los episodios revolucionarios, etcétera, un país hasta incluso de formalidades. Es un país de respeto, es un país de acogimiento. Vean lo que ha bajado el turismo y todo esto. Eso se está perdiendo. Pero yo no creo ni pretendo que eso lo entienda ese segmento del electorado que va a decidir la elección, que son los jóvenes. Y no pretendo que lo entiendan porque yo no soy joven. Y yo escribo lo que me sale de la mente, del corazón y lo que siento. Pero el punto está en lo que señalabas. Es la batalla por la democracia. Tal vez a alguien, joven o no joven, puede decir democracia. No. Solamente en los países democráticos se han logrado las grandes conquistas de los últimos tiempos. En ningún otro. ¿Te gusta ejercer tu libertad sexual? La persona, solamente en los países democráticos se ha avanzado que las personas homosexuales, heterosexuales, pansexuales tengan todos los mismos derechos. El Estado no tiene por qué meterse en tu vida privada. Sí lo hace en los países autoritarios, no democráticos y guiados por doctrinas religiosas, como son muchos de los países islámicos, donde a los gays se les mata. Se les mata a las mujeres adúlteras que tienen relaciones con alguien que no es el pedorro de su marido. La lapidan, la matan a pedradas. Sí. O sea, ¿qué es eso? Eso es inmoral. Los avances morales, que es el respeto al que le gusta así o el que le gusta asado, que es tanto como decir, tú naciste zurda o naciste diestra, o sea, ¿qué te importa, gobierno? ¿Cuál es la preferencia sexual de esa persona? Eso en México hace 20 años no existía, hace 30. Eso se ha logrado, el respeto a las inclinaciones, a los anhelos de las personas, se ha logrado en democracia y se ha logrado en los países democráticos y no existe en los otros países. Rusia, nuestro gobierno es amigo de Putin, de Vladimir Putin y formaron un comité, los diputados de Morena y del PT, de amigos de Rusia. Háganme el favor. En Rusia, Vladimir Putin acaba de expedir una ley con el apoyo de la Duma, de todo el parlamento ruso, que prohíbe el cambio de sexo, ya sea por intervención quirúrgica o en los papeles. Es decir, ¿por qué? Porque así evitamos la degeneración del pueblo ruso. Eso es inmoral. O sea, creo que la moralidad está del lado del campo democrático. ¿Queremos perder eso? Ok, lo perdemos. Pero se acabaron tus libertades, ¿eh? Claro, sí. Se acaban tus libertades, no solamente la libertad de votar y que salga el mismo cuate que te va a transar. No. Esa libertad que te estoy poniendo. Luego, la libertad de elegir.
La libertad de elegir no a tus representantes, son siempre los mismos. Claro, ustedes no votan, siempre van a ser los mismos y nos dejan decidir siempre nosotros. Sino, a ver, el problema, el tema educativo. Yo quiero tener libertad de elegir dónde carambas trabajo después. No lo voy a poder hacer con un gobierno como el que tenemos, que nos ha quitado un enorme espacio de libertad sin que nos hayamos dado cuenta. Los nuevos libros de texto que se van a tener que zambutir los pobres niños de primaria y secundaria se quitan las matemáticas, por ejemplo, y se meten todos los resentimientos y los rencores y los enojos del presidente de la República a los libros de texto. ¿Qué capacidad va a tener el niño, el joven, después para incorporarse al mercado de trabajo cuando le van a preguntar algo y va a ser, no, pues mi líder de la patria era Lucio Cabañas? No, es decir, eso les incumbe a ustedes. El gobierno se pasa por el arco del triunfo los dos grandes problemas de este momento, que son el cambio climático y la inteligencia artificial ligada al tema educativo. Adiós, no existimos. Y eso les va a impactar a ustedes, a los jóvenes. Nosotros vamos de salida. Bueno, ¿Cómo lo arreglan? Arréglense. Hablando de democracia, a nuestro presidente le incomoda la democracia, le incomoda que podamos decidir. ¿Tú cómo lo ves en un 2024 donde el resultado no le sea favorable? ¿Respetará los resultados? ¿Será democrático? No. Alguien, o sea, mija, si planta un guayabo, te va a dar aguacates. No, ni peras, ni toronjas. El presidente nunca ha aceptado un resultado que le sea adverso. Entonces, ¿cómo lo ves reaccionando? No va a aceptar el resultado electoral. Y aunque ya vio, porque tiene olfato en esas cosas, ya vio que ahí viene Xóchitl Gálvez. Así es. Y que Xóchitl gana. Xóchitl en una elección limpia gana. Y la va a descarrilar. La va a intentar descarrilar. Por todos los instrumentos que tiene, que son muchos. La va a intentar descarrilar, pero por supuesto, no va a aceptar el resultado y le va a quitar a la mala la candidatura a Xóchitl o le va a meter a un tercer candidato para dividir al frente. Es decir, eso sería política lo último. Lo último es aceptable, se vale. Es fuerte, pero se vale. Pero sacarla de la contienda con la invención de un delito le va a salir más barato, es la cuenta que saca, que quitarle el triunfo cuando esté aquí toda la prensa internacional, observadores de la ONU, observadores de Estados Unidos, de todo el mundo, viendo aquí y que le quiten el triunfo a Xóchitl. Eso es más costoso. Lo haría, ¿eh? Lo va a hacer. Claro, pero más difícil. O sea, más difícil. Por eso la quiere descarrilar ahora. En respuesta a tu pregunta, no, nunca ha aceptado una derrota ni la va a aceptar. Y no lo van a parar con la ley, porque quienes marcharon en contra del desafuero de López Obrador le confirmaron que a él no le vienen con que la ley es la ley. Él está por encima de la ley. Es el hijo ingrato de la democracia, ¿no? Porque a Andrés Manuel la democracia le ha dado todo. Yo lo vería así. Bueno, sí, pero sí, eso último sí, sin duda. Pero lo primero, no quiero adjetivizar, pero sí, la democracia le ha dado todo, nos ha dado todo a todos. Lo que tenemos es producto de la democracia. Estamos aquí hablando, en estas cámaras, en el tono en que estamos hablando, porque es parte de un país democrático, lleno de imperfecciones, de corrupción, desigualdad y todo, que se puede arreglar. No al 100%, pero que se puede mejorar mucho en democracia. Sin democracia no, y no va a haber derecho a expresarte. Porque las libertades justamente son fruto de esa democracia, ¿no? Y que Morena hoy poco a poco quiere abarcar terreno en el terreno de las libertades e írselas comiendo poco a poco. Pero aquí me surge una pregunta, Pablo. Y bien decías, y creo que asumimos como jóvenes con toda responsabilidad que sí tenemos, pues, perdón la redundancia, la responsabilidad de rescatar a nuestro país. Pero tú eres joven, pero cuando eras más joven aún, Pablo, en tu generación de jóvenes, o sea, a ver, creo que las libertades y la democracia de la que hoy gozamos es producto de una lucha democrática histórica, ¿no? De generaciones atrás. Incluso, Pablo, retomando la pregunta, tú en tu generación de aún más joven, ¿cómo se vivía la juventud y la política en ese momento? ¿Qué consejo nos podrías dar a nosotros como jóvenes? ¿Qué cosa no estamos haciendo bien?
para poder incentivar a otros a participar. Porque lo hemos platicado Vero y yo y Lore fuera del aire, de cómo incentivar a otros a participar, pero de verdad que es muy complicado. A ver, ha habido movimientos importantes en nuestro país, como el del 68, unos más recientes, el Yo 132, ¿no? O sea, los jóvenes sí se han movido, pero está la juventud en general en un letargo. Pero creo que no sé si es de siempre, o sea, en tu generación los jóvenes también vivían en ese mismo letargo, ¿o solo crees que es en estos momentos que vive la juventud? Mira, consejos no puedo dar, ni a mis hijos, no doy consejos, pero te doy la apreciación que me estás pidiendo. Mira, los cambios democráticos efectivamente se dieron por un empuje de la sociedad, Sí. pero eso no resuelve el problema si el empuje de la sociedad no viene acompañada de una actitud sensata, democrática de los gobernantes. Vemos Cuba, vemos Venezuela y vemos, solamente para hablar de los países de la región, vemos Nicaragua, cómo se ha movilizado la gente y la respuesta de los regímenes ha sido cerrarse más. Así es que esto que llaman, era la dictadura del PRI, no, con el PRI. En el sexenio de López Portillo, que fue un sexenio represor de la libertad de expresión, se le dio el registro al Partido Comunista Mexicano. En el siguiente sexenio, en el de Miguel de la Madrid, se hicieron algunas reformas políticas y en el siguiente sexenio, en el de Carlos Salinas, se crea el Instituto Nacional Electoral, la credencial de votar con fotografía que la tenemos y que es más valiosa que el pasaporte para presentar. Antes era falsificar todos los votos, todo era falsificado. La credencial de votar con fotografía, los consejeros electorales ciudadanos. Y eso sí, desde luego que se le empuje a la sociedad, pero si no tienes un gobierno, un presidente que dice, un momento, ganó el PAN en Baja California, y también se ganó a la mala Guanajuato, para abajo el de Guanajuato y va a Medina Plasencia. Y en el siguiente sexenio, el de Zedillo, se completa esa obra de democratización con la presidencia del INE, que sea un ciudadano y que no sea el secretario de Gobernación. Es decir, ha sido un proceso. Luego viene el gobierno del presidente Fox. Ningún documento público es privado, es público, señor. Y se crea el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Todo eso se ha acabado. Ni la democratización, ni la apertura para que hablen todos los que deben hablar sin sufrir represalias es real. El presidente calumnia y miente desde su mañanera a una ciudadana, a una senadora, que gana legalmente el derecho a réplica. El presidente le cierra la puerta del palacio. Oiga, señor, aquí traigo un amparo. ¿Tuyo amparo? No. Es decir, no hay ley. Digo, se hace lo que el presidente manda. Entonces, si tienes a un presidente que no hace caso a la Constitución y promueve sus candidatos y denigra a los otros, a los de oposición, si no hace caso a las leyes electorales y si además desatiende a las instituciones encargadas de velar por la legalidad electoral, que en este caso es el INE y el tribunal, y por la vigencia de la Constitución, que es la Suprema Corte, ¿estamos viviendo un gobierno dentro de la ley? Yo digo que no. ¿Está la democracia en serio peligro? Sí. Y la democracia no es un concepto, no es una abstracción, son realidades como estas que platicábamos, el derecho a ejercer o a vivir tu sexualidad. Pero también hay otros derechos, el derecho de la mujer a no ser agredida, a no ser molestada, el derecho de los ambientalistas a luchar por un país mejor, un país menos contaminado. Los dos grandes problemas, no sé si lo comenté, bueno, no son los dos, tal vez hay 3 o 4, pero 2 de los principales problemas del mundo contemporáneo son cambio climático e inteligencia artificial. Y después pondríamos migración, igualdad, pero esos 2 grandes. En ningún país que no sea un país democrático existe una vigilancia o existe atención a esos problemas. ¿Qué están haciendo los jóvenes en el tema para regular la inteligencia artificial? Lo van a manipular, lo están manipulando.
¿Y qué van a hacer en materia de cambio climático? Con democracia sí puedes manifestarte. Pero ¿cómo es posible que esa causa que debería atraernos a todos, que es la causa de la protección del ambiente, nos quedemos de brazos cruzados cuando un señor quita millones de árboles de la selva maya para hacer pasar un tren? A ver, ¿qué es eso? Millones de árboles, no 1 ni 10, prometió que ninguno. A lo mejor si es necesario el tren no vamos a discutir eso, yo creo que no, pero respeto a quienes dicen no, que el turismo, ok, van a venir millones de turistas. Se hace elevado, bueno, no tiras la selva. El tema del tema ambiental, Pemex, a quien le han metido 820,000 millones de pesos en este sexenio, una barbaridad. ¿Saben cuántas toneladas de gases esto es dióxido de azufre, lanzaba Pemex en 2018? 250,000 toneladas. Ahora, más de medio billón. 580,000 millones de toneladas de dióxido de azufre. ¿Eso qué es? Eso, pues, la contaminación de la Ciudad de México viene de Tula, además de los coches, pero sobre todo de Tula, problemas respiratorios, enfermedades crónicas, la falta de potencia de la naturaleza para crecer y lo que conocemos como lluvia ácida. ¿Y qué estamos haciendo ante eso? Podemos hacerlo. En China no pueden, en Cuba no pueden, en Venezuela desde luego que no pueden, en Rusia menos. Sí. ¿Qué estamos haciendo ante eso? No. Pero también tiene que ver porque no hay pero, ¿eh? El gobierno... No hay pero. No hay pero. Para los jóvenes no hay pero. Creo que no hay pero. No se les permite que nos echen la culpa de todos nosotros y que ustedes como todos jóvenes no hacen... No se trata de eso, pero también hoy no hay espacios para los jóvenes en el gobierno, en el Congreso. A ver, no podemos regular la inteligencia artificial porque a los que hoy gobiernan, a los que hoy legislan, a la mayoría, yo conozco legisladores que sí les interesa, pero hay muchos que no. A ver, y es porque también tiene que ver que no está en sus agendas porque no hay gente joven que le interese el cambio climático. Quienes hoy están legislando, ni siquiera... Tú que vas a la Cámara, recuérdame, o tú, Lore, que vas a la Cámara. Sí. Hubo un diputado de Morena que hace unos días, ante qué fue, y dijo... se dedican a atacar al señor presidente. México es un país seguro porque Diosito es el que me cuida y solo con Dios, el que está bien con Dios. Fue en la Permanente. Fue en la Permanente. ¿Quién fue? Fue un de Morena. Imagínatelo. Es que todos traen ese discurso. Imagínatelo legislando sobre inteligencia artificial y cambio climático. Es decir, es un problemón lo que estás diciendo. Pero no hay jóvenes en el Congreso. O sea, menos del 5%. Ni votan. ¿Qué quieres llegar que te la regalen? Pero no votan porque también las opciones que hay tampoco inspiran a la juventud. Pero a ver, quiero empezar a hablar porque no hay apertura. Del camino justo. ¿Cómo que no hay apertura? Los partidos no tienen apertura. Hay que ser críticos y realistas. No hay la suficiente apertura para los jóvenes. Incluso las medidas que se han dictado para que los jóvenes estén en fórmula como diputados o como concejales o como lo que sea, pues los mandan a los distritos en los que pierden, los mandan... Bueno, pero ahí podríamos hablar de si hay una opción, ¿no? Que era lo que iba a ver. Gracias. A mí me gustaría empezar a ver... Obviamente ya sabemos que en este nivel de pensamiento del gobierno, en donde incluso ya estamos tristemente teniendo que debatir o teniendo que retomar estos debates tan básicos como la democracia, como la transparencia, que bien lo dice Pablo. Si estamos en ese nivel, es imposible aspirar a tener otras conversaciones de ambientalismo, de libertades, derechos humanos, etcétera. Y por fin parece que se prende una velita en nuestro camino llamada Xóchitl Gálvez, de la que ya empezamos a hablar un poco. ¿Tú cómo ves este fenómeno de la Xochilmanía, los Xochitl lovers? Respeto que digan Xochilmanía, que digan Xochitl lovers, pero yo no me identifico con esos términos. Okay. Perdón, soy de otra generación. No. Pero, bueno, no digo perdón, sino simplemente soy de otra generación, porque ustedes hay que pedirles perdón a los jóvenes que ni siquiera van a votar y quieren tener representantes y todo eso. Y no es tal vez ahí en representantes no sea un asunto de edad, es una locura eso que jóvenes de 18 años puedan ser diputados. Sí, bueno, eso me parece un error, Los 21 es una buena edad, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. Pero no hay ni de 28. Bueno, porque participan muy poco.
participan. Sí, eso es cierto. Sí, Poco. Y hacer política no es solamente decir, soy viejo, soy joven, soy arquitecto. No, es toc, ir casa por casa. Porque los partidos, y aquí no me refiero a cuestión de edades, nos han dejado a los comunicadores, a los periodistas, que hagamos todo. Nosotros hacemos los señalamientos, la crítica, etcétera. Pero ellos quieren hacer lo mismo. No son columnistas ni son reporteros. La función de los políticos, entre otras cosas, es ir toc, casa por casa, a explicar la situación. Sé que es difícil en tiempos de inseguridad, pero esa es chamba de los partidos. Hay que ir a los barrios, hay que ir a las casas. Así lo hizo López Obrador y nos dio un ejemplo a todos. Pueblo por pueblo y saludar de mano. No puedes dar dinero. Bueno, pero a lo mejor, mejor ahí el término que se utilizó ahorita de Xochitl Lovers, también yo veo una candidata que, bueno, todavía no es candidata, ¿verdad? Pero que está aprendiendo a los jóvenes. O sea, yo sí veo el fenómeno Xochitl llegando a los jóvenes que estaban muy apáticos por el tema de la política. ¿Tú no ves esa Xochitl? Sí, comparto contigo plenamente lo que dices y le está llegando a personas que Morena los creía cautivos con el discurso de los pobres y los pobres cuando vemos sus riquezas y cómo viven, ¿no? Xochitl sí viene de abajo. Xochitl es un ejemplo de superación personal en un ambiente como el que se vive en el Valle del Mezquital, que es árido, duro, fuerte, rudo, y con un padre golpeador, alcohólico, y ella perseverante, con dos cosas, trabajo y estudio. Y ahora resulta que porque el trabajo y el estudio le dieron una solvencia, porque es una ingeniera experta en edificios inteligentes, en hacer un patrimonio y dar empleo, es delincuente. No, es delincuente. Miren cómo tiene lana. Sí, y a eso deberíamos aspirar todos, que cada mexicano pueda llegar a ser un Bill Gates, claro, si sus capacidades se lo permiten, pero que no se quede atrás por dinero, que no tenga los problemas que tuvo Xochitl. Xochitl sabe cuáles son esos problemas: el tema económico, el tema de la seguridad, el tema de la transportación y el sostenimiento de la casa. Hay que solucionárselos a los jóvenes que están en primaria, secundaria y educación media superior. Pero si les quitas hasta los desayunos escolares, como ha hecho este gobierno, sí, cuando los niños comen, los niños de bajos recursos y en el campo, ¿qué desayunaste? Una tortilla con sal. Madre santa, no, una tortilla con sal y chile. ¿Qué es eso? Es un crimen social lo que está cometiendo este gobierno al acabar con las escuelas de tiempo completo y no darle continuidad. La idea era que casi todas fueran. Pero en fin, sigamos. Y para concluir, ¿verdad? Porque creo que se les va el tiempo, no. No, bueno, mira, el público estoy segura que no se preocupa por el tiempo y que la está pasando muy bien y aprovechen, entre tanto, darle like y compartir el programa. Pero justo, o sea, creo que Xochitl por ejemplo, estuvo en el espacio de los jóvenes Atypical y de verdad a mí me emocionó mucho. En ese momento ya no tenía la presidencia en la mente, pero y se lo dije, fue la primera persona de la clase política que la escuché hablando de inteligencia artificial. De cambio. Muy pocos los escucho hablando sustentabilidad. Y ella no es que empezó a hablar de eso ayer. Ella empezó a hablar de sustentabilidad hace 20 años. O sea, nosotros estábamos muy naciendo cuando ella ya estaba en todo. Entonces, yo creo que a AMLO le duele que genuinamente Xochitl es lo que le gustaría que una de sus corcholatas fuera, ¿no? O sea, yo creo que a AMLO le hubiera encantado que Sheinbaum tuviera esta empatía, tuviera este tacto con las personas y pues simplemente nada más no le están jalando las corcholatas. ¿Tú quién crees? ¿Cómo ves estas corcholatas? ¿Y si crees que Sheinbaum, por ejemplo, ya tiene la confianza del presidente después de ver esta comparación tan grande entre Xochitl y Sheinbaum? Bueno, creo que no es solamente Xochitl Sheinbaum, sino todos los aspirantes de Morena, y me parece que la mayoría de los aspirantes del Frente no llenan la capacidad de comunicación y la capacidad de empatía que tiene con el resto de sus paisanos, la ciudadana Xochitl Gálvez. O sea, sí creo que es un fenómeno político porque ella no es clase política, ella no llegó
del brazo de algún dirigente de partido. Ella la trajo un headhunter, un cazador de talento, le dijo a Fox, usted está buscando a alguien para pueblos indígenas y todo esto, mire aquí lo que tenemos, esta persona. Así es un producto de la democratización del país y del México oscuro, profundo, que sigue existiendo, que es el México machista, es el México opresor hacia el que no tiene dinero, que no lo deja surgir y tienes que abrirte paso. Sí, se ha ido abriendo, es mejor, pero se ha vuelto a cerrar el horizonte. El horizonte se vuelve a cerrar y viene de la mano con esto, que quiero insistir que empezamos el programa con eso y quiero no quitar el dedo del renglón, de que podemos perder, estamos perdiendo la democracia. Y eso no solamente implica el derecho a la educación, el derecho a vivir tu sexualidad, los derechos de las mujeres. Implica también cuestiones tan básicas como tu intimidad, tu vida personal. El tema de la inteligencia artificial, ponlo en manos de un gobierno que los gobiernos autoritarios viven del control de la población, de controlar a la población. Unos más, como los chinos, los cubanos, otros un poco menos, como Turquía, etc. Pero por ahí va la cosa. Viven del control de la población. Pon inteligencia artificial en manos de gobiernos autoritarios que viven del control. Ya no solamente estos gobiernos como el nazismo, el comunismo y todos los ismos del chavismo, etc., tienen el control de tu vida externa. Claro. Saben que tú, Dylan, te levantas, sales de tu casa a tal hora, dónde trabajas, pueden saber cuáles son tus comunicaciones telefónicas y cuál es tu círculo de amigos y tus ingresos, porque hasta violan el secreto fiscal. Bueno, hasta ahí. Pero con la inteligencia artificial tienen el control de tu interior, el control hasta de tus emociones. Con inteligencia artificial, tú puedes saber cuáles son, qué te gusta, qué aborreces, cuáles son hasta tus inclinaciones más íntimas. ¿Por qué? Por las búsquedas o por lo que sea. Sí. Lo tienen todo. Y con un algoritmo ya, ¡prum! Lore le gusta esto y esto y esto, y estas son hasta esto sueña, porque si habla dormida, mija, también hay una cosa que se llama Alexa que está registrando lo que dices. Y un gobierno antidemocrático todo eso lo usa para controlarte. Con un gobierno democrático que rinde cuentas y que pone reglas a las empresas que tienen estas tecnologías, creo que estaremos más tranquilos. ¿Quieren perder todo eso? No voten, no vayan, dejen lo que decidan allá los que compran votos y los otros, los que somos mayores que vamos a votar por la oposición. Déjenlo en manos de nosotros, van a perder todas sus intimidades y libertades. ¿Ya seguimos? No, yo creo que así estamos muy asustados. No, pero fíjense que cuántas entrevistas no hemos tenido desde que empezó Si tú fueras presidente, y les juro que no había nunca nadie lo había dicho tan claro, y creo que me quedo con esas palabras de hace un momento, Pablo, que creo que se trata de ir puerta por puerta. O sea, yo creo que la única manera de ganarle a López Obrador, de ganarle a Morena, de ganar las elecciones, de recuperar nuestras libertades, de no permitir que se las roben, de recuperar nuestra democracia, la única forma es de salir a las calles puerta por puerta y sobre todo buscar a los jóvenes y hacerlos que salgan a votar, porque esa va a ser la única forma en el que podamos mantener nuestras libertades. Y ahora creo que también tienes razón en que no hay pretexto para que los jóvenes no salgan a votar cuando tenemos estas tecnologías como la inteligencia artificial, cuando hoy estamos más comunicados que nunca, cuando en el siglo pasado era muy difícil poderte mandar un WhatsApp e invitarte a un meeting o invitarte a salir a votar. Creo que hoy las tecnologías y el trabajo que hagamos en las calles es lo único que va a salvar a nuestro país, como de todo lo que iniciamos hablando en este programa, de la inseguridad, de la violencia, de la corrupción que ha infundido Morena en nuestro país. Y cuando tenemos, yo creo que un país con el potencial que tenemos, porque, o sea, hablamos ya mucho de los peligros con los que se encuentra, pero es que de verdad México, y lo hablaba Pablo, tiene un pasado institucional, no muy largo, pero que vale la pena ser salvado y que nos ha dado grandes beneficios. Entre todo eso, por ejemplo, nos dio en una década muy importante
confianza en el exterior para crear estrategias comerciales con Estados Unidos, con Canadá, etcétera. O sea, creo que la posición geográfica de México, o sea, creo que hay mucho que salvar, creo que tenemos un gran país y si nosotros levantamos las manos y lo dejamos por la basura, o sea, irse por la basura, no solo es lo que estamos perdiendo, sino es lo que los otros están ganando mientras nosotros no estamos haciendo nada, que creo que eso es muy importante ver. Pero, Pablo, para... Lo que tú me dices de hacer, y creo que una de las preguntas que no contesté al 100% era tú cuando joven, etcétera, etcétera. Yo les cuento, brevísimo. Claro. Cuando yo era muy joven, vivía en un país llamado Chile, que está en el extremo sur del continente, y mi ciudad en el extremo sur del continente. Bueno, llega el golpe de Estado. Yo soy el menor de 6 hermanos, mi mamá viuda, y yo era el único que vivía cerca. Era el puntal de mi mamá. Y viene el golpe de Estado, se cierran las posibilidades para estudiar carreras humanísticas, como yo quería estudiar leyes, periodismo, historia. No, los milicos cerraron todo. Y estaba estudiando letras francesas en la Universidad de Concepción, donde hay más viento que en cualquier lugar. Y fui a mi casa y mi mamá me dijo, hijo, vete del país, vete, aquí no hay posibilidades. Y se quedaba sola. Ahora, ¿qué hacen en México para que no le levanten a un hijo, para que no lo enrolen como sicario en una banda, para que no lo pongan de vendedor menudista de drogas o para que no se ponga el niño a comprar droga y consumirla? Hijo, vete del país. En ese espejo me veo y por eso mi vehemencia. Hay que parar esta locura. México tiene que defender su democracia y la normalidad. Eso que tanto se despreciaba. No. El lema de la Revolución Francesa yo lo traería ahora con un solo cambio. En lugar de libertad, fraternidad, igualdad, yo diría libertad, fraternidad y normalidad. Lo que estamos viviendo no es normal. Hay que rescatar la normalidad y componer lo mal que se había hecho. Pero para eso nosotros ya estamos muy viejos y les toca a ustedes. Si no quieren salir a votar, no Pablo, les digo que... Ahí yo para cerrar quisiera decirte que sí hay apatía en los jóvenes, pero también habemos jóvenes que estamos interesados en defender nuestra democracia. Y te lo voy a decir así de frente, mirándote a los ojos. Nosotros los jóvenes vamos a llenar el Zócalo las veces que sea necesaria para defender nuestra democracia. Y si tenemos que tocar todas las puertas de México, lo vamos a hacer. Porque habemos jóvenes que de verdad no vamos a dejar que México deje de ser democrático. Sí, y por eso tomamos eso de salir y tocarle a todos los jóvenes que sean necesarios para que salgan y defiendan a nuestro país. Yo ahorita le pido nada más a los que nos están viendo 2 favores que son más sencillos que ir a tocar todas las puertas del país. Es, 1, este programa, compártanselo a la gente más joven. Si usted es un joven de avanzada edad, le agradecemos muchísimo que nos vea y de verdad, 1.000.000 de gracias. Pero también háganlo llegar a gente joven de edad, gente entre los 18 y los 30 años, por favor, es muy importante. Y jóvenes, empiecen por el primer paso, vean su INE, vean que la tengan, que no esté vencida, que no necesite un cambio, si están en un estado que no sea de donde vivían hace un año, para que así puedan votar. Yo creo que vámonos escalón por escalón y eso yo creo que es una gran misión y pues estamos llegando al final del programa y de verdad quiero agradecerles tanto a Pablo, que es un honor que nos acompañes, y así en el top de programas en los que me he sentido iluminada y aprendida. Este es uno, sin duda. Dylan, Loren, muchísimas gracias por acompañarnos, porque también de ustedes se aprende muchísimo. Y pues los que nos están viendo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ayúdenos a compartir el programa, a darle like y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vero, por invitarnos. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí al gran sabio chino Confucio. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus cuates y conocidos. 1000 gracias. Bien, vamos a la carta.
La cabeza de la carta dice, carta dirigida al gran sabio chino Confucio. Y entre paréntesis, ¿qué pex con México? Estimado y honorable Confucio, fíjate que acabo de regresar de mis vacaciones. Me fui a un retiro espiritual al Himalaya. Me quise aislar del mundo y conectar mi espíritu con Dios y ver si Él me iluminaba para que yo entienda mejor lo que está pasando en México. Te tengo que admitir, me fue bastante regular. No tienes idea cómo lo hice enojar. Uf, las veces que me regañó fueron muchas. Le platicaba que los enfermos no tenían medicinas y ¿qué crees que me contestó? Que yo era un mentiroso del tamaño del mundo, que solamente a un enfermito mental en el poder haría eso. Le dije que Andrés estaba enfermo de delirio y me lo negó. Y como él es el que manda, pues ¿para qué le discuto? Te sigo platicando. Le platiqué que Andrés ya había roto el récord mundial de muertos, que en solamente 4 años y medio de gobierno ya había roto el récord de muertos de Peña Nieto en 6 años. Dios, más sereno, me contestó que es mejor ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Entonces, yo un poco exaltado le medio grité, reclamándole que no había ningún vaso medio vacío, que en este gobierno todos los vasos ya están sobrados. Total, mi querido Confucio, así me pasé 3 días dialogando con él. No es que Dios defendiera a Andrés, pero como que justificaba todo. Creo que sí me creyó lo de la enfermedad de Andrés, pero la verdad Dios ya no quiso dialogar conmigo. Sobre todo después, cuando le conté la gran ideota de Andrés de poner un almacén gigantesco con todas las medicinas del mundo para que se distribuyan en la República. Simplemente me dijo, ahí les va, Carlitos, no mames, y se fue sin despedirse. Y es aquí, mi querido Confucio, que te vengo a consultar. ¿Qué se puede hacer con un presidente que nunca lo ha sido? Con un candidato que nunca se enteró que ganó la presidencia, con un disque presidente que será candidato y coordinador de la próxima campaña, con un comunistoide, no, con un tipo que tiene delirio, y con una señora socialista comunistoide que quiere cambiar la educación de los niños de México por el clásico adoctrinamiento estanilista, maoteísta. De repente volteo y ¡pum! Confucio se está parándose de su silla, dirigiéndose hacia la puerta. Confucio, le grito, Confucio, ¿ya te vas? Y me contesta lo siguiente. ¿Están sentados? Ahí les va. Mi Charlie, cuando quieras hablar en serio con Dios y conmigo, estaremos a tus órdenes. Pero mientras nos cuentes estas mamadas, olvídate de nosotros. Me quedé con la boca abierta. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y los que están de vacaciones y regresan el domingo, tengan un buen regreso. Buen día.